Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Así es, ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy nos acompaña aquí en cabina Helen de Bonilla, de Fundal, y vamos a platicar de muchísimas cosas con ella. Ella también ha sido nombrada embajadora de la ternura. Vamos a conocer también qué es esto, pero primero la saludo, mi querida Helen, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Pues muy agradecida, sé que es un privilegio estar contigo, con Carolina, en los momentos que gentilmente nos han cedido la oportunidad de compartir con ustedes. Y para mí será un privilegio compartir un poquito sobre ese bálsamo de la ternura que nos hace bien a todos, hombres y mujeres, pero que va enfocado principalmente en sanar a las nuevas generaciones, porque nuestro mundo está tan lleno de violencia que ya no es posible seguir creyendo que eso es lo normal. En base a lo que nosotros podemos formar en los niños y a lo que podemos reconocer de nuestra propia experiencia como hijos, como padres, como abuelos, nos damos cuenta que ellos están pidiendo encontrar esa razón por la que están aquí, esa razón por la que todos queremos tener un camino que nos lleve a algo. Y en este momento parte de eso es decir, ya basta de tanta violencia. Claro, antes de que entremos de lleno a esta crianza con ternura, que sé que tiene algunos elementos bien importantes y es casi todo un método, una técnica, me gustaría que me platicara un poquito de la historia de Fundal. Sé que están celebrando 20 años de fundación. ¿Cómo nace Fundal? Fundal nace por la necesidad que había en Guatemala de tener un espacio específico para atender a aquellos niños que vienen al mundo sin dos sentidos principales, la vista y la audición, pero las dos cosas en un solo niño, porque gracias a Dios ya nuestra Guatemala cuenta desde hace muchos años con el Benemérito Comité Pro Ciegos, en donde atienden niños ciegos y también atienden niños sordos, pero la combinación de las dos discapacidades en un mismo niño es un reto totalmente diferente y lleva un abordaje diferente. Y cómo nace en el corazón de una familia que nos interesemos en esto. Pues tuve el privilegio que me invitaron a ser madrina de un niño en un hospicio, y pensé en poder apoyar a aquel niño que más necesitara la ternura de su mamá, porque por las razones que hayan sido, él no estaba en ese momento a la par de su madre, y yo siempre había comprendido que en el momento que nuestros hijos nacen, tenemos una serie de emociones, de sensaciones, de reflexiones que nos permiten darnos cuenta la maravilla de la vida, la maravilla de ser padres y la gran responsabilidad también de ser papás. Y nos cuestionamos, ¿será que yo voy a poder educar a mi hijo? ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Pues conociendo a Alex, supe que para él la vida iba a ser diferente a los demás niños, porque todos los demás pues conocemos el mundo a través de ver, de oír, de todos nuestros sentidos, pero principalmente estos dos sentidos son los que más información nos brindan, son los sentidos lejanos. Yo me puedo parar aquí y ver de un vistazo en este edificio tan lindo todas las edificaciones que rodean la zona 4, pero si yo no miro, no tengo esa percepción que la recibo inmediatamente solo con abrir los ojos. Y si encima de eso tampoco puedo escuchar quiénes vienen o establecer una comunicación con el otro a través de los sonidos, la forma como se puede educar a un niño con estas condiciones varía totalmente de lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro preconcebido. Y eso me toca en el momento de conocer a Alex, porque él tenía y tiene esos dos grandes retos. Y son retos porque no hay un tratamiento o una medida correctiva o una cirugía que pueda permitir que él pueda recobrar
los sentidos porque el origen para él de venir al mundo con esas 2 discapacidades es porque su mamá le dio rubiola cuando lo estaba esperando. Y la rubiola causa mucho daño en los primeros 3 meses de embarazo. Esto es bien importante que todas las mujeres lo sepamos para cubrir a nuestras hijas mujeres y para cubrirnos nosotros, sobre todo en la edad fértil de la rubiola. Y al conocer a Alex y ver a ese niño tan lleno de vida, tan realizado frente a cosas tan sensibles, tan pequeñas, pero que para él tenían gran significado. El hecho de que la enfermera que me lo presentó lo para en el piso y él descubre con sus piecitos que está parado y puede reír de agradecimiento de estar parado, eso a mí me toca y me llega muy fuerte porque me hace reflexionar que todos los días todas y todos tenemos muchísimas bendiciones y no nos damos cuenta. Damos por hecho que eso así debe ser y que voy a enfrentar el día. Pero él específicamente a mi persona hizo que reflexionara sobre la bendición de tener padres, sobre la bendición de poder tener hijos, de tener una familia, de tener un trabajo, de tener estudios, que para nosotros lo adquirimos, por supuesto que estudiando y bajo la guía de los padres, pero fue mucho más fácil. Claro. Aprender a conocer este mundo privado de esos 2 sentidos es todo un reto. Claro. ¿Qué edad tenía Alex en ese momento cuando usted lo conoció? Tenía alrededor de 4 años, pero era muy chiquito, parecía casi de 2 añitos. Y creo que la ternura de ese niño, la alegría frente a la vida, el maravillarse de lo que tocaba, de lo que sentía, de lo que olía, de lo que probaba, era para nosotros una lección diaria. Pero llegó el momento en que él también tenía que ir, como nuestros otros hijos, a estudiar. Y recorrimos muchos lugares buscando esa educación y no la encontramos. Y ahí nos dimos cuenta que hacía falta. Y sabíamos también, como familia, que podían haber otras familias en esas mismas condiciones y que no tenían cómo comunicarse con sus hijos. Y nos dimos a la tarea de investigar un poquito y bendito sea Dios, por puro milagro llegamos a una organización en Estados Unidos que también tiene dentro de su misión, sus objetivos, brindar apoyo a personas que tengan esta condición, sobre todo a padres, para que ellos comiencen a organizarse y apoyar a otros padres. Entonces, esa invitación que nos llegó, primero era para nosotros un tesoro, y luego no queríamos perder que solo fuera para una familia. Queríamos claro, que ustedes podían en ese momento tener acceso con esta fundación, aunque fuera en otro país, pero hay personas que no tenían esa posibilidad, porque aquí en Guatemala no existía. Exactamente. Claro, y ahí es donde surge esta idea. Surge Fundal. Y a través de conocer a más padres, compartir con ellos, de esto, como tú bien lo dijiste, hace 20 años, hemos aprendido muchísimas cosas. Los padres de niños o de jóvenes, o los padres en general, creo que no tenemos muy claro, o en la escuela o en la preparación, o nuestros padres de alguna manera no hemos tenido una preparación para llegar a ser padres, y pensamos que con quererlos va a ser suficiente y con darles lo mejor que podemos también. Pero una vez los niños van creciendo, ya nos comienzan a retar, porque al principio es una etapa maravillosa de ternura, de gracias, de muchas cosas bellas, pero en la medida que la persona va creciendo comienza a tener retos, enfrenta retos que no se explica cómo resolverlos, y los resuelve de la manera que le queda más práctica. Muchas veces puede ser que en esa edad de pequeñitos no querramos compartir las cosas, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que no debemos ser egoístas, sino que las cosas se comparten entre el otro amiguito o la hermanita, o que hay para todos, bueno, tantas cositas que van surgiendo. Y regresamos a nuestros patrones de crianza como a nosotros nos educaron, y más yo que ya soy una abuelita, pues imagínense cómo eran nuestros patrones en el momento que mi mamá fue educada. Era más rígido, era todo con disciplina,
y aprendíamos, por supuesto que aprendíamos, y también creábamos temores de que nuestro papá estaba más que todo para corregirnos, y se nos olvidaba esos momentos de esfuerzo y de sacrificio del trabajo que ellos hicieron para sacarnos adelante y poder darnos lo que necesitábamos. Entonces esta crianza con ternura viene a ser sensible todo ese tema, a recordar, y nos llega a cada uno en pensar cómo fui educado, cómo fui creado y cómo el tiempo ha cambiado, y con ese tiempo se necesita también un cambio que nos permita que una sociedad tan violenta como la que existe ahorita no margine o no envuelva a nuestros niños, a nuestros hijos, a toda la juventud, ¿verdad? Claro. Ahora, Helen, antes de llegar a fundar Fundal, ¿cómo nacen ustedes como familia, como pareja, hacer este proceso de adopción? En Guatemala es complicado a veces todavía esta parte de hablar, de decir adoptemos, pero en el caso de ustedes ya tenían hijos. No era la situación de otras familias, por ejemplo, que no han tenido la oportunidad, y su deseo más grande, su anhelo más grande es poder tener un niño. Entonces buscan la adopción y ayudar a un chico, pero también llenar ese anhelo que yo tengo, de poder convertirme en madre o en padre. ¿En ustedes cómo se da eso? Porque era una situación diferente. Sí. Y también era un niño con en ese momento, por lo menos para los ojos del mundo, era una situación diferente. Y como usted decía, un niño que implicaba varios retos. ¿Cómo se da todo ese proceso y qué cosas tuvieron que enfrentar en esos primeros días? Luego de conocer a Alex, que de verdad me impactó su sencillez, su alegría, porque yo pensaba, un niño que no mira y que no oye, ¿cómo puede enfrentar la vida? Pensaba que era sumamente triste, y al mismo tiempo también pensaba en mi vida, pensaba en mi familia, en mis hijos, en mis padres, en cómo todos ellos habían tejido ese contexto que nos tejen todas las familias alrededor de nuestra vida para darnos todas las herramientas que nos van a hacer falta en la vida. Pero en el momento que yo decido llegar y ayudar a alguien, era porque mis hijos habían crecido. La más chiquita tenía 14 años, ya en la adolescencia, y en los otros que ya eran jóvenes de universidad, ya no necesitaban a su mamá. Ya eran más independientes, porque así los habíamos formado para que fueran independientes. Ya estábamos de alguna manera, como llegamos a decir, ya están grandecitos, ya vamos saliendo de la tarea. Y no teníamos en mente adoptar un niño más. Es más, nosotros tuvimos 5 hijos, y ya 5 en la época en la que tuvimos era mucha cantidad de niños. Pero yo sí, a pesar de que tenía una vida muy plena con mis hijos, con mi trabajo, con mi casa, con lo que hacía, necesitaba como poder darle a alguien un poquito más. Siempre había creído que como guatemaltecos tenemos la posibilidad de apoyar algo o a alguien, y que todos los guatemaltecos somos muy cálidos. Nos lo dicen las personas que vienen del extranjero, y que nos dicen que somos muy respetuosos para tratarlos, y que somos de apapacho, y somos así. Y en mi corazón sí quedaba un poquito de ternura de mamá para dársela a otro niño que no tuviera su mamá. Pero no pensamos, o no pensé, que eso significaba toda la historia que hemos vivido. Poner una fundación sí, y nada, después vivir. Para nada, al contrario. Era simplemente ayudar a un niño en el tiempo que pudiéramos. Y eso fue lo que hice. Se supone que tenía que ir a verlo una vez a la semana, los días viernes, una visita para ver cómo estaba, compartir con él. Pero el impacto de conocer a un niño que había sido abandonado por su mamá, yo pensé que podía darle un poquito de cariño, como todos necesitamos, pero me sorprendió que ese niño no viera y no escuchara, y me sorprendió más ver su actitud tan positiva hacia la vida. Eso me impactó tremendamente, porque yo decía, si yo fuera Alex,
si yo hubiera venido a este mundo sin ver. Ya para mí eso hubiera sido terrible. O sin oír, que es un complemento muy fuerte. Eso sería un gran dolor. Pero lo peor era para mí que si yo estuviera en esa condición, que mis padres me hubieran abandonado. Por la vulnerabilidad de que en sí tiene cualquier niño, que necesita de los adultos para crecer, necesita ese contexto de familia, de amor, claro, para que cualquiera crezcamos sanos, porque no estamos hechos como la naturaleza, es cierto, pertenecemos al reino animal, pero aparte de pertenecer por nuestra biología, también tenemos un espíritu, también tenemos sueños, también podemos construir cosas buenas. No solo estamos luchando por sobrevivir, hay algo más que siempre está dentro de nosotros y que nos motiva, que a pesar de las grandes problemáticas de la vida, queremos seguir adelante y queremos que nuestros hijos también vengan a este mundo y recibir las cosas buenas. Entonces no es solo sobrevivencia, hay algo más en el ser humano, y eso lo podemos ver, por supuesto, en la naturaleza también, que esa necesidad que tienen las crías de los animales de la atención de sus padres en su familia, la tiene más el ser humano, porque el ser humano se toma 18 años para llegar a la madurez y poder enfrentar la vida. Y en ese contexto pensé, bueno, si yo siempre he querido hacer algo, ¿por qué no lo puedo hacer por este nene? Pero me tocó de una forma totalmente inesperada. O sea, nunca pensamos que iba a tomar la magnitud que tomó esa invitación, que era solo de conocer a un niño. Claro. Entonces empezó a llegar todos los viernes. ¿Y después qué pasó? Empecé a llegar todos los viernes, pero ya no me bastaban los viernes, y como para el trabajo donde yo iba me quedaba en camino, si yo me desviaba como unas 4 cuadras, entonces podía pasar otro día más. Podía pasar, pero después me dijeron, ya no pase tanto, porque ellos tienen una estructura del día y no puede usted estar pasando, se va a mal acostumbrar y después le va a costar cuando usted no pueda pasar. Entonces yo decía, ¿cómo no voy a pasar si está solo en una cuna, si duerme de día y de noche está despierto, y de día nadie puede darle estimulación para que él comience a aprender más cosas de la vida, de la vida? Pero fui respetuosa de lo que me decían. Sin embargo, cada vez que tenía la oportunidad de conocer a Alex, me sorprendía lo aferrado que estaba a descubrir el mundo con sus manos. La primera vez le abrí mi bolsa para que tocara todo lo que tenía, pero ya las segundas veces y todo ya comencé a llevarle ciertos juguetes que hicieran cierta reacción para que él con sus manos lo explorara, y poco a poco fui comprendiendo que cuando yo pensaba que la mayor tragedia para mí hubiera sido que mis padres me hubieran abandonado, me di cuenta que la mayor necesidad de ese niño y de todos los niños es una familia. Y esa familia no la tenía. Y nosotros como familia estábamos acostumbrados que mi mamá, que nos cambiamos de Chandler, Huehuetenango, a la capital, y que mi mamá abrió las puertas para muchos niños y muchos jóvenes que venían a estudiar a Guatemala y que podían estar con nosotros. Y siempre dijo, donde comen 2, comen 3. Y si eran 4, pues comen 5. Y si son 10, pues comen 11. Y entonces comencé a pensar en la posibilidad de que de verdad nosotros podíamos hacer eso con Alex, pero no sabía cómo lo iba a hacer, porque eso no es así de fácil, ¿no? Un hijo solo de la mamá se puede llegar a pensar que es un hijo de casa y que está ahí porque pobrecito, porque no tiene sus papás. Y yo no quería ser una madre para un hijo, yo quería que Alex tuviera la oportunidad de tener una familia. Pero ya éramos demasiados en la familia y había que pensarlo y había que replantearlo, y mis hijos deberían de conocerlo y mi esposo también. ¿Cuántos hijos tiene usted? 5. Claro. 5 previos a Alex. Previos a Alex, sí. Exacto. Y ya todos eran grandes, o sea, no era solo de decir, bueno, les traigo un niño. Había que platicarlo entonces. Así es. Y se dio la oportunidad porque en esa época estaba Alex en vísperas de que le pudieran hacer una operación de cataratas en uno de sus ojos. Pero él siempre estaba enfermito porque se relacionaba, porque el lugar donde dormía, si habían otros niños que estuvieran enfermos de gripe, claro, o de algo, se contagiaba.
Entonces pensé que una de las mejores maneras de poder ayudar a Alex para que aceleraran lo de su operación era tenerlo unos días en casa, previos a la operación que le tenían que hacer, para que no le diera catarro ni cositas que se les pegan a los chicos, ¿verdad? Por virus. Y luego, después de la operación, otros días para que él se recuperase y entonces ya que él siga su proceso que tiene en el lugar donde está. Pero también con la intención de que mi familia lo conociera y se diera cuenta de quién les hablaba yo. O sea, yo llegaba con las historias de Alex, lo que habíamos hecho juntos, pero ¿quién es Alex? Entonces tuve la oportunidad de irselos presentando a cada uno de mis hijos y de último a mi esposo, y todos decidimos que sí podíamos apoyarlo por un mes. Ese fue el trato. Así empezamos. Así empezamos. Por un mes. ¿Qué pasó ese mes? Que me tuvieron que dar un permiso específico del Tribunal de Familia de Menores. Y pues pasamos todo ese proceso, pero en ese proceso fuimos descubriendo que Alex, aparte de esta situación de su visión y su audición, también tenía otras necesidades reales de apoyo en salud. Por ejemplo, tenía todos sus dientes cariados, había que hacerle una operación porque algunos niños que nacen con rubiola tienen sus testículos subidos en su abdomen y hay que bajárselos, se llama criptos. Y había que hacerle esa operación, había que ver cómo estaba en relación a su nutrición, a ciertos parásitos que tenía en su piel, como sarna, a un estreptococo que tenía en el pelo. O sea, había muchas cosas que yo no había visto. Yo solo miraba a ese niño valiente y heroico que enfrentaba su día a día y que me daba lecciones de vida. Entonces fui extendiendo esos periodos de tiempo. Pero llegó un momento en que ya no me lo podían dar más tiempo. Y pues tuve una cita en el juzgado para decir que Alex pues estaba bajo el cuidado del Estado, pero que si había otra oportunidad de estar en otro lado que fuera atendido en todas sus necesidades, pues con mucho gusto yo podía colaborarles y seguirlo visitando como era nuestra intención inicialmente, ¿verdad? Pero ya nos habíamos enamorado todos de Alex. Ya mientras tanto, mi hija, la más grande, que tenía su novio en el extranjero, le había contado la historia de Alex y le había hablado de Alex y le contaba todo lo que hacía y cómo disfrutábamos todos, porque cada uno agarró un rol. Mis hijos que estudiaban medicina eran los que estaban al tanto porque son gemelos, estaban al tanto de su salud. El otro varón, que ahora es arquitecto, él lo que quería era jugar con Alex. Y Diana quería ser como la maestra, porque ella estaba estudiando, quería ser maestra. Bueno, Karina lo trataba como si fuera su hijito. Cada uno de mis hijos tomó un rol en él y nos dimos cuenta que él los identificaba por su forma de sus manos, por lo que iban a hacer juntos, y que por supuesto prefería estar con Chema, que era el otro varón, el que ahora es arquitecto, porque sus hermanos, mientras lo examinaban, Chema estaba esperando para rescatarlo de sus hermanos y jugar y hacer y volver y tornar. Entonces él, por supuesto que le escogía a él, y así con cada uno. Toda esa convivencia que llevamos a cabo con Alex nos permitió darnos cuenta que Alex simple y sencillamente es un niño con muchos retos, pero sigue siendo un niño, y un niño que necesita una red familiar, porque no es magia que estemos 18 años en un lugar y después salgamos a la vida, a enfrentar una vida sin tener conocidos, sin saber a quién puedo acudir o quién es el amigo de fulano o de mi papá o de mi mamá que me pueda dar oportunidades para esto, para el otro. Y a veces pensamos que así es la vida de simple, pero todo lo que se construye en familia nos deja grandes legados. Y llegamos a la decisión juntos como familia que sí, lo que queríamos, el mejor regalo que Alex podía tener para esa Navidad era una familia. Y todos mis hijos apoyaron la idea, porque cada uno había ido a buscar el juguete más lindo que Alex lo pudiera mantener muy entretenido y que le hubiera gustado.
Y es más, recuerdan que cuando estaban en una tienda de juguetes, agarraban todos los juguetes y lo movían. Esto lo irá a sentir Alex, esto lo podrá ver Alex. Claro, esto no buscaban algo para ellos, sino en para función de Alex. Para él. Y al presentarles que era un regalo que todos como familia queríamos darle, les dimos la oportunidad de que cada uno hablara y se expresara. Que si votaban por el sí, ¿por qué? Y si votaban por el no, ¿por qué? Y que con uno que votara, que dijera que no y que lo razonara, íbamos a respetar, porque Alex nos necesitaba a todos, no nos necesitaba dos equipos, nos necesitaba a todos. Y en todo ese proceso se fue dando lo de la investigación, lo de quién nos puede ayudar, lo de cómo vamos a hacer esto. Y al llegar a conocer a otras madres fuera de Guatemala que ellas mismas habían construido organizaciones, escuelas o un instituto o algo de estimulación para estos niños, nos dimos cuenta que por qué nosotros no lo podíamos hacer. Así muy como que si los guatemaltecos, solo por ser guatemaltecos, pudiéramos hacer todas las cosas. Pero creo que al final lo que nos impulsaba era el amor. Y sabemos que el amor de padres nos impulsa a cosas que jamás imaginamos que vamos a hacer. Pero que estoy segura que todas las personas, las madres que nos están oyendo, sabemos que damos lo que sea por nuestros hijos. Y por eso me parece tan importante este bálsamo de ternura y esta crianza con ternura para que nos sane y para que nos prepare el corazón a resignificar qué hemos vivido, cómo lo hemos vivido y cómo a pesar de todas estas grandes experiencias que hemos pasado, tanto valiosas y gratificantes, también las experiencias dolorosas y los retos y los problemas también nos nutren y nos forman y hacen de nosotros lo que somos ahorita. Claro. ¿A qué edad de Alex es que se forma Fundal? A los 5 años es que abre la primera puerta de la sede de Fundal. Claro. ¿Y cómo se da esa primera etapa de Fundal? ¿Eran varias familias necesitando ayuda? ¿Eran pocos niños más o menos? ¿Ayuda de quién tuvieron? En ese momento no se manejaba en Guatemala el tema de sordoceguera. Se conocían a las personas ciegas y a las personas sordas. ¿Cómo podíamos nosotros dar a conocer que existía la sordoceguera? Tuvimos el gran apoyo del pediatra que estaba trabajando en ese momento en un hospital detectando si había cuando una enfermedad vuelve a resurgir en el país, si era rubiola o era sarampión, y él estaba seguro de que la rubiola estaba causando muchos efectos en muchas madres, y a partir de eso pues nos dimos cuenta de que sí, efectivamente tenían que vivir otros niños con estas condiciones, y comenzamos poniendo en la revista Domingo de Prensa Libre la historia de Alex y diciendo que si habían otros padres que tuvieran a sus hijos con estos retos, pues con quién se podían comunicar, o que si había alguien que quisiera aportar como profesional o de alguna otra manera, que las puertas estaban abiertas. Y la primera madre que conocí y que fue a través de una maestra que yo a la que le había pedido que tal vez todo lo que ella sabía en una de estas dos áreas de educación especial me lo podía enseñar, ella fue la que contactó a esta mamá y nos la refiere. Y esa mamá conocía a otra mamá y la mamá conocía a otra mamá porque se habían encontrado en el hospital, se habían encontrado en diferentes lados. Y de repente, aunque comenzamos con 2 o 3 niños, cada semana llegaban más y llegaban más. Y fue creciendo. Y fue creciendo. Hoy por hoy, ¿cuántos niños están en Fundal? Tenemos diferentes grupos. Hay que hablar un poquito sobre que estos niños para su educación necesitan una educación individual de una persona para ellos. No tenemos en Fundal una persona para cada niño, y entonces pedimos el apoyo primero de la maestra, luego que la mamá pueda funcionar o apoyarnos con estar con nosotros en las primeras etapas de los niños,
tenemos voluntarios y tenemos practicantes. Entonces, entre todos armamos el proceso. Atendemos alrededor de 400 chicos, no todos en la sede de Fundal. Tenemos sede en Quetzaltenango, sede en Huehuetenango. Tenemos un programa a distancia en donde maestros viajan a diferentes comunidades, en donde hay un grupo ya de niños detectados a través de las maestras, a través de otras madres, donde se les van a atender, o a instituciones a brindarles capacitación para que puedan atenderlos, porque atender un niño sordociego requiere una metodología muy específica en la que utiliza sus manos, en la que nosotros a través de las manos podemos enseñarle a hacer acciones, pero tiene un proceso que comienza desde su olfato. Cuando él siente, nosotros cada uno tenemos una característica especial, olemos a algo, no sé a qué olemos cada uno, pero él puede detectar a través de su olfato a su mamá y a otra persona diferente. Entonces la madre se tiene que acercar al niño para demostrarle su presencia. Pero ¿cómo se la va a demostrar si el niño no está viendo y no está oyendo? Primero tocándonos, y ese toque tiene que ser tierno, con ternura, porque si no lo asustaríamos, como que tú no me estás viendo y no me estás oyendo, yo de repente de golpe sí. No, ¿verdad? Entonces comienza ese proceso muy, muy despacio, y a través de enseñarle que hay una seña para comer y que va a tomar leche o va a mamar de su mamá o se va a bañar, hay que darle algo, un objeto que identifique lo que va a hacer. Y ese proceso se construye con mucho tiempo, con mucho cariño, con mucha paciencia. ¿Y por qué es importante la ternura? Porque nosotros tenemos que estar sabidas de que para nuestros hijos, en ese momento, el gran mundo que tenemos, solo somos nosotras. Y le tenemos que enseñar a descubrir el mundo que existe alrededor de él, que tiene hermanos, que tiene padres. Y bueno, atendemos esta cantidad de niños, pero hay otros chicos que también se benefician. Niños que han estado en Fundal y que tienen la capacidad, porque su sordera o su ceguera no es total, sino tienen un grado de visión o un grado de audición, dependiendo de los niños. Se hace una inclusión educativa para que ellos también compartan con otros niños y aprendan de otros niños. Y los chicos y las chicas que tienen una discapacidad total visual y auditiva, hacen un proceso en Fundal hasta llevarlos a los 18 o 21 años ya con actividades que puedan desenvolver en su casa para ser útiles para ellos y para ser útiles para su familia. Puede ser un microemprendimiento familiar que les permita recursos en contribuir en su casa 1, 2, 3, 4, 5 partes del proceso para terminar un proceso. Y ese proceso que se transforma en alguna manualidad, hacer pulseras o cocinar o los hidropónicos, que son esas siembras que se dan en tubos con agua para que ella pueda vender, o es parte de la actividad que su familia ya de por sí tiene y que la hace dentro de casa. El asunto es que todos necesitamos sentirnos plenos, necesitamos sentirnos útiles a nosotros mismos y útiles para otras personas. Claro. Y ese es el objetivo. ¿Cómo ayudan ustedes a las mamás, a los papás, también a llevar esta situación? Porque no es de entrada un plan fácil, ¿verdad? Yo creo que has hecho una de las mejores preguntas. Y aquí nosotros en el programa todos los días hablamos tanto de la aceptación, de decirle sí a la vida con todo lo que trae. Así es. Pero a veces cuando uno habla de aceptación, Helen, y son ciertas circunstancias, uno dice, bueno, si me empeño un poquito más lo logro aceptar, o sea, si me esfuerzo en ello. Pero hay ciertas cosas que en serio no están en nuestras manos y que no van a poder ser cambiadas. Exactamente. Y ahí es donde realmente se nos reta esta parte de la aceptación. Para un papá que ha esperado con tanta ilusión a un niño, es un reto muy grande ver que no puede escuchar, que no puede ver, y todavía más que van a ir pasando los años y que va a tener que buscar una institución, una ayuda, buscar qué formas tiene para salir adelante, cómo hacerlo dentro de sus posibilidades lo más independiente posible. Y para uno, que es que la mente nos vuela a 1000, para una mamá, en el momento en el que nace el niño y el doctor habla con ella y le cuenta cuál es la situación del niño,
¿qué cosas no le pasan por la mente a esa mamá de qué voy a hacer? Y ahora, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Y conforme van pasando los años y va viendo ciertas limitaciones, muchas circunstancias que a veces no tenemos, por ejemplo, no es fácil llegar a este punto de la aceptación y decir, bueno, y ahora acepto esto y lo abrazo totalmente como es. Ninguna persona estamos preparados para un reto tan grande. ¿Qué sucede en la familia cuando uno de sus miembros presenta alguna discapacidad? Y no solo por nacimiento, puede ser por un accidente, puede ser por una enfermedad, puede ser por llegar a la edad mayor en la que vamos perdiendo nuestras habilidades. Es duro para todos, es durísimo. La vida nos presenta siempre cambios. Hay cambios agradabilísimos y hay cambios que llevan una carga muy grande de reto. Entonces, esto es casi como un tsunami, un terremoto en una familia, nos llega a cuestionar a todos y nos cuestiona desde todas las áreas, comenzando primero, como tú decías, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué a mí? ¿Y qué pasa si Dios es amor? ¿Por qué le da este castigo a mi hijo o me lo da a mí? Y eso es que todavía no se ha enfrentado a la sociedad. Cuando se enfrenta y comienza a salir y sus amigas les da pena llegar a visitarla porque se dieron cuenta de lo que está pasando y tampoco tienen respuestas que darle, y en lugar de llegar y escucharla, muchas mejor se alejan porque no tenemos la fortaleza para llegar y para poder decirle, porque nos ponemos en su lugar y ¿qué le digo? Entonces, como familias no debemos olvidar, encima de todo, que no solo somos madres del hijo que tiene discapacidad, seguimos siendo madres de los otros niños que están en la casa y que miran nuestro dolor y que a ellos también les duele. Seguimos siendo esposas, seguimos siendo la compañera de nuestro esposo, seguimos siendo hijas de nuestras madres, y que muchas veces tenemos mucho apoyo de las mismas madres, de las abuelitas con nuestros hijos, pero cuando nuestro hijo requiere de otras cosas, las abuelitas tampoco están preparadas y no saben qué hacer. O muchas pueden llegar a decirle, ay, mija, mejor pídale a Dios que se lo lleve porque es una carga muy fuerte. O mejor dejémoslo aquí que nadie se dé cuenta. O sea, no salgamos a la calle porque ¿para qué? Y todas esos comentarios, esas pláticas, esas reflexiones nos van llenando de mucho dolor. Sin embargo, ¿qué es increíble cómo al ir nosotros trabajando con los padres, porque se trabaja desde el principio, ellos necesitan encontrar a alguien que les haya pasado. Por supuesto que necesitan profesionales, por supuesto que necesitamos los profesionales y tenemos que trabajar en ellos para que nos ayuden desde su expertise profesional. Pero una mamá quiere escuchar a otra mamá que le ha pasado lo mismo y que esté en otro nivel de desarrollo que nosotros. Y que cuando nos contamos nuestras historias, hagamos ese clic, sí, a mí también me pasó, pero a mí me pasó, o a mí me está pasando, pero ¿por qué la mira usted tranquila? Cuando yo conocí a las primeras madres, y que sabía, no a las madres de Fundal, sino a las madres que tuve el privilegio de conocer fuera de Guatemala, y que las miraba bromeando, o las miraba contándose otras cosas que no tenían ninguna relación con la situación de su hijo, yo decía, estas mujeres no tienen corazón, pues. O sea, ¿cómo pueden estar? No les afecta. Sí, no les afecta. Y no sabía todas las etapas que habían tenido que superar para salir adelante, porque si nos dejamos morir nosotros como mamás, ¿quién va a responder por nuestros hijos, nuestras responsabilidades? No lo podemos hacer, no nos podemos dar ese lujo, no se puede. Y al fin nos damos cuenta que es tan chiquito, que necesita tanto, y que es nuestro hijo, y que vamos a hacer lo mejor que podamos por ellos, de la forma como podamos, y que a medida que vamos conociendo a otras personas, o escuchando, o leyendo, o sabiendo que a alguien más le ha pasado, nos aferramos a que si él logra salir adelante, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la primera parte es que los padres o las madres que llegan encuentren el eco con otra mamá. Y tratamos, en la medida de lo posible, una vez ya está en Fundal, que ella pueda
que la podemos presentar en un círculo pequeño de otras madres que han tenido diferentes etapas y que están en diferentes etapas, y poder nosotros comenzar a contar nuestra historia, que ella escuche y que ella después cuente la de ella, y que nosotros podamos decirle: sí, también a mí me pasó, sí, también mi hija hacía o mi hijo hacía esto y esto. Comenzar a sentirnos que ya no somos seres de otro planeta, que nadie nos entiende, que solo a nosotros nos ha pasado, sino habemos más madres que estamos luchando en el día a día por salir adelante, y que podemos darnos cuenta que hay características similares entre nuestros hijos y que hay unos que van más adelante que otros. Entonces, todo eso nos ayuda, nos da una esperanza, no nos quita el dolor, no nos quita la frustración, pero nos dan ejemplo, y el ejemplo arrastra más que 1000 palabras. Y por supuesto, viendo cómo se recibe al niño, cómo nosotros con el tiempo que llevamos podemos decirle: ay, qué alegre, ya hace esto, ya hace el otro, vamos por esta etapa, porque hay otros niños que están más atrasados, y no porque quieran, porque no sean buenos estudiantes como les podríamos llamar, sino porque las condiciones de cada uno son diferentes, y unos tienen más retos que otros, pero el avance de cualquiera de todos, a todas nos llena el corazón, a todas, a las madres, a las maestras, a los profesionales, porque realmente yo los concibo como milagros, pero milagros desde el amor. ¿Y qué significa el amor? Esa dedicación a ese niño, y no hacer caso a todas las vocecitas que tenemos en nuestro cerebro. Nunca va a ver, nunca va a escuchar, nunca va a poder hacer algo. Por ejemplo, Alex no habla. Yo me moría porque algún día me dijera mamá, pero él aprendió con el lenguaje de señas que poniendo sus 3 dedos en forma de M sobre su mejilla, eso es mamá. Cuando él hizo la primera vez mamá, yo me derretí como cuando mi primer hijo me dijo mamá. O sea, no tengo que aprender como madre a cambiar mis sueños, ya no soñar los mismos sueños de mis otros hijos para él, porque era pedirle algo que por sí mismo no va a poder hacer, pero hay alternativas. Entonces ya no son sueños de que sea el mejor de la clase o de que sea que entre a la universidad. En el caso de la sordoceguera, aunque hay ejemplos como Helen Keller, que llegó a la universidad, hay muchas personas que han logrado cosas maravillosas, pero nosotros tenemos que ir conociendo sus fortalezas, sus debilidades, mis fortalezas como mamá, mis debilidades, y comenzar juntos a tejer esa nueva vida que vamos a iniciar. Bien, vamos a seguir platicando del tema que está muy, muy interesante. Vamos a seguir platicando con Helen de Bonilla. Ya le voy a preguntar ahora sí en qué consiste la crianza con ternura, porque nos hemos ido conociendo un poquito esta historia tan linda y tan interesante. Vamos a regresar con eso, pero antes nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Por favor, quédese en sintonía. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con Helen de Bonilla de Fundal. Estamos hablando de la crianza con ternura y nos está contando toda esta historia tan maravillosa de los 20 años de Fundal. Y me decía ahorita fuera del aire que Alex ya tiene 26 años y ha sido 26 años de muchísimo aprendizaje para todos los que lo rodean, 26 años mágicos realmente. Y usted me decía que tiene algunos puntos de algunas cosas que usted ha aprendido de Alex, porque yo sé que le ha transformado la vida por completo, a usted y a todos los miembros de su familia, por supuesto. Sí, me gustaría contarle primero que los padres de hijos con sordoceguera nos tenemos que adaptar a otro ritmo de vida, porque tenemos las mismas 24 horas que tienen los demás papás, pero tenemos muchas cargas también y muchas responsabilidades que hacer. Pero dentro de eso es bien importante no dejar pasar lo que aprendemos con nuestros hijos cada día.
Te decía hace un momento que Alex se despierta cada día con una emoción, como que si fuera a vivir el mejor día de su vida, y creo que él así lo siente y así lo hace. Entonces él me ha enseñado que la vida es un don maravilloso. También aprendí a través de todo ese proceso que la familia es nuestro mayor tesoro. Él me enseña que cada ser humano es una verdadera y maravillosa obra de arte de las manos de Dios, porque todos somos hechos a su imagen. Nos ha enseñado también que el amor obra milagros, y al decir eso yo me refería precisamente a que esa crianza con ternura hace milagros en los niños, y por eso es que estoy tan identificada con esa crianza con ternura. Pero también Alex nos ha enseñado a ver, a estar conscientes de ver, de oír, de sentir, de vivir intensamente cosas que parecen de todos los días, pero que es un privilegio vivirlas. Y también nos ha dado una buena lección, a darle importancia a las cosas realmente importantes. A veces nos preocupamos por cositas, por tonterías que se pueden solventar, y nos angustian otras cosas que creemos que son importantes, pero que al final lo más importante siempre va a ser el ser humano, siempre va a ser la familia, siempre va a ser el amor, siempre van a ser los valores. Que existen en el mundo muchos retos y muchas circunstancias. Algunas los vamos a poder solventar, otras vamos a tener que aprender a vivir sin ellas. Y que se puede ser feliz sin ver y sin oír. Yo pensaba que no se podía ser feliz sin ver y sin oír, pero se puede ser feliz, porque hay otras, además de las palabras, hay otras formas de comunicarnos, y que la comunicación entre los seres humanos es básica y que constantemente nos enriquece. Que en nuestras vidas también podemos elegir la verdad como lo más natural, ya que Él no se basa en las apariencias, porque estas son solo aparentes. Él se basa en la persona, en lo que percibe de la persona, de ese ser humano maravilloso que está ahí en ese momento de su vida. Nosotros nos acostumbramos a ver muchas personas y no nos damos cuenta que esa persona es el producto del amor de unos padres, de la oportunidad de una preparación, o que hay niños que sufren por no tenerla, por no tener una salud, por no tener una educación, porque no tiene su familia cerca de él. Y estamos pues pasando la vida de una manera más tranquila, sin reflexionar en esas cosas. Y que siendo flexibles nos volvemos mucho más fuertes de lo que creíamos. A veces pensamos que tenemos que seguir siendo duros y que yo no puedo aceptar esto porque no lo puedo aceptar. Y si nosotros decimos, ¿y por qué no lo puedo aceptar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Si no lo puedo cambiar, tengo que aceptar algunas cosas. Tenemos que saber cuáles son nuestras batallas que vamos a luchar y que vamos a vencer, y cuáles no se puede, porque haga lo que haga, eso no se va a poder mover de ahí. Y eso es una lección que no la aprendemos en los libros. La aprendemos en la convivencia con otro ser humano, y con otro ser humano que puede tener menos bendiciones de las que nosotros hemos tenido, y que aún así es ser humano, y que esa esencia del ser humano que tenemos nos tiene que ayudar a seguir siendo solidarios, a tratarnos con respeto, a tratarnos, no puede ser que no estemos de acuerdo con la postura de alguien, pero eso no me autoriza a que por eso yo ya no lo voy a tratar. Simple y sencillamente todos tenemos derecho a pensar de acuerdo a la persona que somos, a nuestro temperamento, a nuestras experiencias, a los golpes que hemos tenido, y todos queremos cambiar al mundo, pero tenemos que cambiarnos solamente a nosotros mismos. Y esas son solo algunas de las miles de cosas que le ha aprendido a Alex.
Ahora, cuénteme cómo llega a este nombramiento de embajadora de la ternura. Me explicaba antes de que iniciáramos el programa que son una serie de asociaciones y fundaciones y es como se da esta apertura para que en este momento usted sea nombrada embajadora de la ternura, que a nosotros cuando nos contaron con Carolina, que nos contó Dianita cuando vino hace unos días al programa, nos encantó el título, embajadora de la ternura, y aparte muy merecido, porque realmente usted refleja y expresa muchísima ternura. Pero ¿cómo llegan a este nombramiento? Sigue siendo un misterio para mí. Solo sé que de Fe y Alegría me mandaron una invitación en la que querían compartir conmigo una actividad que se iba a llevar a cabo, que se llama Huellas de Ternura. Y la palabra de ternura me hizo un clic muy especial, porque la vivencia completa con Alex desde que tuvimos el privilegio de conocerlos y cada día ha sido una conexión de ternura para él, de nosotros, y ternura de él para nosotros. Y sabemos que el hecho de que no pueda escuchar o no pueda oír, si creamos juntos ese nexo de tratarnos con esa delicadeza, y él lo ha podido percibir y él lo hace. Él no es una persona violenta, es una persona de paz. Y hablando de paz, el tiempo que estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud para la promoción de la campaña de vacunación de la rubiola, a él lo nombraron embajador de la paz. En esa época Alex tenía alrededor de 16 años. Y eso de embajador me suena a que tiene que responder a esa paz. Y realmente creo que Alex es un hombre de paz, que tiene fuerza cuando necesita defenderse, pero que no la usa para defenderse, sino usa la ternura. Y eso es un arma más fuerte. Y uno piensa que no, que le van a decir, ay, pero no, es un arma más fuerte. Él confía tanto en las personas que nos hace responsables a que le respondamos a lo que confía. Entonces la ternura, la palabra en sí me llamó mucho la atención, y me gustó mucho saber que es un movimiento latinoamericano para comenzar a darnos cuenta que la violencia la estamos viendo como algo de todos los días, y que las nuevas juventudes y las diferentes niñez que está naciendo o por nacer, si tiene un ambiente tan lleno de violencia, por supuesto que se va a contagiar y se va a contaminar. Y que como familia, lo que podemos hacer cada uno, muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer yo para transformar Guatemala? O ¿qué hago que esté a mi alcance, que pueda hacerlo? Y pensamos en hacer grandes cosas y realmente no es algo fuera de nuestro contexto familiar el que tenemos que hacer para poder colaborar, y es comenzando a respetarnos entre todos, porque el respeto es parte de la ternura. La ternura viene a ser como un regalo espiritual de nuestra propia creación como hombres, y la ternura significa ese amor sano, ese amor puro, ese amor inocente que nos dan nuestros hijos cuando son pequeñitos, y que uno puede ver algo que dice, ¡ay, qué ternurita! Un bebé chiquitito, ¿verdad? Y quisiéramos todo el tiempo tener esa actitud de cariño para los niños pequeños. Pero en el día a día, en la vida, vamos retándonos en la construcción de la educación de nuestros hijos. Y debemos de saber que la ternura sana y fortalece nuestras relaciones, y que es un camino de vida, más que un momentito. Y que si hacemos un proceso de dedicación, de tiempo, de esfuerzo, de paciencia y de mucha esperanza, podemos liberar dentro de nosotros todo ese dolor que pudimos haber vivido cuando nosotros fuimos chicos, y que también la forma de educación que vivimos en ese momento fue muy, muy fuerte en cuanto a una disciplina muy férrea en la que los papás
pues imponían las normas sin que los hijos muchas veces la entendiéramos, y sabíamos que teníamos que ser así porque así nos lo pedían. Pero eso mismo se puede dar en la calle y no vamos a poder defendernos teniendo un razonamiento y un diálogo se tiene que establecer en la familia cada vez que hay una situación difícil, poder tener la ternura para nuestro hijo que él se está formando y que podamos establecer esa comunicación. Pero para eso debemos nosotros primero saber que si no cambiamos nuestros patrones de crianza, nuestros hijos van a sufrir las mismas frustraciones o el mismo dolor que nosotros tuvimos, y es lo que menos queremos. Siempre que pensamos en nuestros hijos, pensamos en el amor y en el sacrificio, pero muchas veces los castigos nos pueden alejar y pueden crear en el corazón del niño que se está corrigiendo rencor, dolor, incomprensión, y que por eso busca a otros amiguitos, y los amigos sabemos que depende de qué amigos para que le den los consejos o que lo ayuden a salir adelante. Claro, eso le quería preguntar. Nosotros quizás por mucho tiempo hemos tenido la creencia, porque eso lo es, Helen, una creencia de cuando vemos que pasan en las noticias que un muchacho a los 16 años ya lo agarran y lo meten preso porque manejaba un arma de fuego y estaba asaltando un lugar. El juicio se nos da muy rápido. Entonces rápido decimos, mira, los papás, es que los papás no tienen mano dura con esos chicos. Es la creencia popular. A tal joven hace o va en un delito porque le faltó presión, le faltó como fortaleza de parte de los papás. En primera no sabemos cómo fue la vida de ese chico, ni cómo fueron los papás de ese niño, si tiene a sus papás, pero nuestro juicio es ese. Así es. Entonces tenemos muy en nosotros enraizada la creencia de, para que alguien crezca fuerte y pueda sobresalir en el mundo y pueda afrontar los retos que el mundo tiene, tenemos que hacerlo fuerte. Y que lo hacemos fuerte a base de nosotros ir constantemente jalando muchas cuerdas de esa persona. Y una de esas cuerdas a veces es formarle el carácter diciéndole muchas veces no. Si necesita ser corregido físicamente, así se hace. Y esta idea nos ha acompañado por muchos años. No solo en nuestro país, es una idea generalizada. Así es. Pero esta crianza con ternura viene a romper con ese paradigma, porque ya está comprobado, si no nuestra sociedad no tendría los problemas que tiene hoy, que esa vía, que sí la hemos usado por muchos años, no está funcionando. Se conjugan muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros podamos hacer una reflexión sobre cómo nos corrigieron y cómo nos sentimos en ese momento. Si esa corrección me sirvió desde la forma que lo hicieron, pues yo la voy a replicar. Pero si esa corrección a mí me dejó mucho dolor, voy a crear una barrera entre mis padres y yo. Entonces ya no les voy a contar las cosas. Ya la autoridad sin explicación, la autoridad sin ese diálogo, sin ese acompañamiento, sin dedicarle tiempo para hablarle de las cosas que suceden, porque muchas veces tratamos como de invisibilizar esa situación de violencia que se da en la calle y mejor no le hablamos de esas cosas a nuestros hijos porque aquí los tenemos en un lugar protegido, pero ese niño va a seguir creciendo y va a tener la influencia de la televisión, de las redes sociales, de los amigos, y se va a dar cuenta que él mismo va a ser va a armar su propio criterio. Pero si nosotros en sus momentos de corrección no le explicamos por qué lo estamos haciendo, qué situaciones se le pueden presentar a él y de qué forma queremos que él comience a razonar y a tener un criterio propio para que él tenga la libertad de decidir qué hacer o qué no hacer. Muchas veces decimos, es que a mí así me corrigieron y me funcionó, aunque me dolió, aunque estoy traumada, aunque ahora mejor no me meto o no defiendo mis derechos, porque en algún momento que yo hablé con mis padres me dijeron, así se hace porque lo digo yo, pero nunca nos explicaron por qué lo dicen ellos. Ese por qué lo decimos nosotros como padres tiene una explicación. Sabemos que lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Y como decían antes, la letra con sangre entra. Nos dimos cuenta que no,
que en la medida que nos hacen dinámicas, que en la medida que vamos aprendiendo con juegos o que vamos aprendiendo de otra manera es más fácil y podemos entender mejor si somos pequeños, o en la medida que yo puedo ver otros criterios en otros lados y que yo tengo bien formados mis valores, que los valores se forman en casa, pero no se forman tanto con el hablar, sino con el actuar, porque el ejemplo es el que más arrastra. ¿Qué hacía mi mamá a la hora de X o Y cosa? ¿O de dónde surge la violencia? Mucha violencia ahorita es producto de los mismos hogares, en el que hay muchas necesidades, entonces la madre también sale a trabajar y el padre también, y cuando regresan, ambos manejamos frustración, estrés, y muchas veces corregimos a nuestros hijos, no solo por lo que hizo, sino descargando toda esa carga que sentimos adentro. Entonces no estamos corrigiendo con sabiduría, con paz, estamos haciendo cosas que ellos no entienden. Ellos han estado tranquilos, solos, y están esperando que llegue su mamá, y la mamá llega tirando las cosas y no encontró una cosa en su lugar y comienza a decir o a lastimarlos, porque no solo hay golpes, también hay palabras que duelen mucho y que se quedan muy grabadas en la mente. Hay gestos, sí, y hay actitudes también. Exactamente, sí. Claro. Es que la ternura, y hay omisiones también. Claro, es que la ternura implica muchas cosas, y quizás también a veces, como no tenemos bien claros los significados de las palabras, Helen, pensamos, ser tierno es dar un regalo, por ejemplo, ¿verdad? O nos podemos quedar en cosas muy externas, pero la ternura realmente implica tantas cosas que no se dicen, que no se hablan, pero que están ahí. El que alguien te sirva un plato de comida, no importa lo que sea, a veces implica más ternura que te diga que te quiere mucho. Ajá. Pero si no lo acompañamos de ternura, nosotros no nos damos cuenta, como niños, como hijos, no nos damos cuenta. No lo percibimos No así. lo percibimos. A veces criticamos, ay, miren el niñote besando a su papá, cuando es un acto de cariño. Claro. O no dejar que los hijos los bese uno porque me da vergüenza que me bese mi papá. ¿Por qué me va a dar vergüenza? O sea, como la sociedad, como los mismos anuncios, como la misma televisión, como las marcas que quieren promocionar cosas, nos han ido tergiversando muchos valores. El amor no se refiere solo a un amor sexual, hay amor de diferentes maneras para diferentes cosas, y se les bombardea mucho a los jóvenes con eso, sin saber si esos jóvenes están preparados para una vida sexual activa, por ejemplo, que es una de los mayores temores que tenemos como familias cuando estamos educando adolescentes, y no es con castigarlos y meterlos al cuarto y que se queden encerrados que van a aprender sobre sexualidad. Van a aprender sobre sexualidad, pero sobre lo que dicen los medios de comunicación en cuanto a redes sociales. Entonces, ¿cómo los podemos preparar para la vida? ¿Cómo pueden llegar al matrimonio sabiendo que la boda es un evento lindo, pero que el matrimonio es más que eso? Pero que lo que debe llevarnos a una boda es un amor, no un compromiso para solventar una situación de embarazo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son cosas complejas, muy complejas, pero que si nosotros como padres, como adultos, vamos sanando en nuestra propia vida y resignificando que esa fuente de amor que fueron nuestros papás también fueron la fuente de autoridad y de golpes o de palabras que me hirieron, ¿cómo interpretar ahora como adulto? Ya no soy ese niño regañado. Ese niño sabe ahora, porque somos adultos, mi niña interna sabe que mis papás no lo hicieron por maldad o porque no me querían, lo hicieron porque eran las únicas herramientas que tenían, pero en esta época yo puedo resignificar y darles un mejor uso a la forma como fui corregida, porque dentro de la corrección y de la autoridad se puede crear mucho temor. Y si uno tiene temor, se rompe la comunicación. Y si se rompe la comunicación, ¿a quién acuden los adolescentes cuando tienen problemas? A sus amigos, que tampoco tienen mucha experiencia y que tampoco saben tanto, pero porque no se atreven a preguntarle a los papás. Ajá. Y los papás estamos ahí para apoyarlos, para ayudarlos, pero no sabemos, porque no tenemos el tiempo para hablar con ellos.
porque entramos y nosotros también queremos solo ir a ver televisión o descansar o lo que sea. Cómo interesarnos en su vida, cómo saber qué le gusta, qué no le gusta, y sorprenderlo con eso, sorprenderlo porque todos estamos en diferente etapa en nuestra familia. Unas personas podrán tener bebitos chiquitos que están comenzando y que no se han enfrentado a esos retos, otras podemos estar ya ser abuelas y ya se fueron nuestros hijos, pero están los nietos. ¿Cómo debo yo de comportarme como abuelita con mis nietos? ¿Qué esperan mis hijos de mí como abuela? Esperan que quieran a sus hijos en primer lugar, que los corrija porque hay que corregirlos, pero probablemente no que los corrija como yo corregí a mis hijos, con un par de paletazos, que los corrijan hablando, porque ahora los niños están más abiertos a eso, porque no son mis hijos y porque yo no puedo poner una mano sobre los niños, yo los tengo que respetar, si no, ¿cómo voy a hacer la diferencia para que la niña una vez salga de casa y que se fue con alguien y la persona le pegue, me está pegando porque me quiere, como se ha dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que ellos desde el principio puedan identificar a la otra persona con la que probablemente puedan ser amigos y después tener un noviazgo y después llegar a una relación más madura? ¿Cómo hacerlo si no se lo hemos platicado, si no hemos hablado de eso? Si solo estamos dirigidos por una película que a los 2-3 días, bueno, al primer día que se conocen ya están en otro nivel, cuando no se conocen, no saben quiénes son, no saben qué sueños tienen y que van a construir juntos una vida, menos todavía, ¿verdad? Claro, y que cuando hacemos ese proceso de sanar también, Helen, nos abrimos más a poder expresar amor y a poder expresar ternura. Porque no es que unas personas, usted porque sí, es que usted desde que nació es tierna, no es eso. Lo que pasa es que hemos crecido con esta caparazón para protegernos también. Exactamente. Y a veces creemos, no, yo no puedo. Helen porque sí, pues ella es buena gente. No. O sea, también a veces cuando nos atrevemos a dar esos pasos de reconocer ciertas cosas que nos han pasado y darles, como usted decía, un nuevo significado, también nos podemos abrir a nosotros también educar con esta ternura y educar desde el amor, porque ya no tenemos nada de qué protegernos ni qué resistirnos a esto. Sí, algunos padres que han compartido esto de la ternura, que me pareció maravilloso, es que decían, bueno, a mí mi papá me educó así, y así tiene que ser mi papel porque así lo sentí. Sin embargo, así lo hice como papá, y resulta que mi hija no me quiere hablar, y resulta que mi hija ni siquiera habla con su mamá, y resulta que no me hace caso. ¿Cómo hago yo para que ella regrese a eso? Bueno, hay que ver qué acciones de acuerdo a su hija o a él lo pueden ayudar a que rompa esa distancia que hay, pero es más difícil romper esa distancia cuando ya estés construida que comenzar a construir. Entonces todos los días tenemos la oportunidad de construir, todos los días tenemos la oportunidad de levantarnos, dar gracias a Dios por estar aquí, decirle que ella o él es nuestro orgullo, que lo queremos, porque muchas veces no podemos decir te amo o te quiero, porque se ha conceptualizado que eso solo es para los noviazgos y para las primeras etapas de la familia, y después esa palabra ya no existe. Esa palabra tiene que seguir dando vueltas en nuestra vida, en nuestros entornos familiares. Supe de un padre que cuando se sintió excluido, comenzó él a hablarle a su hija y a llamarla en cualquier momento y a decirle te amo. Y ella cerrada, pero llegó el momento en que él le gritó, le dio su nombre, por ejemplo, Florecita, y la otra le gritó, y la niña le gritó, te amo, papi. O sea, de tanto oír y oír, llegó a decir, bueno, es que de verdad me ama, pero ya me está molestando tanto que mejor le contesto que lo amo, y de ahí partieron, porque muchas veces nos sentimos lastimados, y cuando nuestros hijos nos reclaman sobre la forma como los tratamos y por qué los tratamos, no los escuchamos, sino solo le damos razones y razones y razones, pero no hacemos esa empatía de cómo se sintió él. Entonces, todos esos ejercicios que nos puedan permitir recuperar esa relación son valiosos, y que no lo vamos a hacer con dolor, no lo vamos a hacer con rencor, sino vamos a resignificar nuestros dolores para qué hubiéramos querido nosotros si ya estamos grandes,
cómo nos hubiera tratado nuestra mamá o nuestro papá en un momento que tuvimos un proceso difícil y que resultó que eso nos marcó porque nosotros como madres tal vez les dimos palabras inadecuadas que la hirieron o que lo hirieron. Cómo hubiéramos querido nosotros que se resolviera. Entonces, de esa manera tratemos de ir haciéndolo con la familia, porque debemos de saber primero que todos tenemos esa capacidad, que es un don del espíritu. Yo sé que aquí con Carolina se manejan todos esos temas y que las personas que nos están escuchando pueden identificarse con eso y que queremos ser mejores siempre y que queremos que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos. Pero muchas veces existen las oportunidades, pero estamos tan lastimados que no nos atrevemos a verlas o que no nos atrevemos a optar por ellas. Entonces lo mejor es precisamente reflexionar sobre cómo estamos criando, cómo te sientes tú cuando yo te puedo explicar las cosas y cómo te sientes cuando yo estoy muy enojada y te doy un grito o lo que nos decían antes nuestros papás. Cuando a mí me corregía mi bisabuelito, con una mirada yo sabía qué tenía que hacer. Y ahora ya las miramos y no hay forma que hagan, ¿verdad? Entonces necesitamos decir las cosas, decir, mija, yo esperaría, o hijo, yo esperaría tal cosa, o me hubiera gustado tal cosa, o te lo explico para que no vayas a interpretar mal esto o lo otro, o lo hice, o por favor, discúlpame, no fue la forma de hacerlo. La forma hubiera sido que te hubiera explicado por qué estaba yo tan molesta, y muchas veces estamos molestas por el peligro que corren ellos, y para que nunca les vuelva a pasar y para que no les va a pasar nada malo, los podemos corregir de otras maneras inapropiadas y el niño se queda con la corrección, con el dolor, con lo que sea, pero no le sacó la lección. Y entonces no la va a aplicar. Claro, solo quedó el dolor y el trauma y algo que va a recordar por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces comenzamos a desconfiar de las demás personas. Y si alguien nos da cariño, pero también nos corrige, es una idea contradictoria, ¿verdad? Y entonces la podemos confundir con las parejas, o con los novios, o con las amistades, o con los compañeros de trabajo. Que así se relaciona uno, así debe ser una relación. Sí. Claro, es fuerte. Ya casi para ir finalizando, Helen, me gustaría preguntarle cómo visualiza todavía más en el futuro a Fundal. ¿Qué cosas que cree que todavía no han logrado o que todavía no se han dado, las ve, cierra los ojos y dice, algún día vamos a estar de esta manera? Pues fíjate que con esto de la ternura me ha nacido una inquietud muy grande, pero creo que sí, es un sueño muy grande. Que nosotros comenzamos con Fundal para apoyar a niños con sordceguera y lo seguimos haciendo, en nuestra misión y en nuestra visión. Pero que recordemos que no solo ellos necesitan apoyo, no solo ellos requieren esta ternura, sino cómo cambiaría el mundo, cómo cambiaría mi casa, cómo cambiaría mi colonia, cómo cambiaría mi aldea, mi pueblo, mi barrio, si todos comenzáramos a vernos entre todos con mucho respeto y sobre todo a proteger a los niños, porque ellos son los que más necesitan esta etapa de cuidados y de cariño, para que tengan confianza en mí, porque nosotros mismos también les decimos, cuando salga a la calle, que nadie que no conozca no deje que se acerque a usted. Estamos viviendo en un momento tan difícil que nosotras mismas como madres creamos temores y después decimos, ¿y por qué mi hija no se atreve a montar una camioneta? Pues no se atreve a montar una camioneta porque le hemos metido tantos miedos y porque no nos respetamos, y tenemos que comenzar en espacios chiquitos. Entonces, poder extender un poquito más ese mensaje, no solo a los niños que tienen discapacidad, sino a todos los niños, ¿verdad? Y espero que Fundal algún día logre, a base de este tipo de actividades, hacer un pequeño cambio en la sociedad. Porque si nos respetamos y respetamos a los niños, no importa la condición que tenga el niño, no importa si ese niño es un niño que está abandonado en la calle, no importa si ese niño tiene, lo criminalizamos porque hizo algo, pero que no sabemos, como tú decías, cuál es su origen, de dónde vino, qué experiencias tuvo, qué oportunidades tuvo.
que comencemos a pensar que los derechos para la niñez son universales y son para todos, independientemente de la condición que tengan. Que hay niños que están sufriendo condiciones muy fuertes, viviendo con un cáncer infantil o viviendo con el virus del VIH o que están desnutridos o que están aislados o que no han recibido estudios. O sea, todos los niños, si nosotros nos viéramos como una gran familia, todos los niños nos necesitan a nosotros los adultos, todos. Y podemos comenzar con nuestros propios niños, con esos niños, con nuestros hijos, porque si nosotros sanamos, nuestros hijos van a sanar, aunque tengamos que pasar ese proceso duro de pedir disculpas, de aceptarlos como son, de explicarles esas cosas, para que a ellos ya no les toque hacer lo mismo con sus hijos, sino comiencen a pensar en ese impacto positivo para sus hijos y que tengamos los derechos que el Estado tiene como una gran deuda pendiente de una salud para todos, una nutrición para todos, una educación para todos, y que solo las autoridades que están no pueden hacerlo todo. Tenemos todos que colaborar como Estado, como seres humanos, pero que si comenzamos cambiando desde nuestra familia, desde nosotros mismos, y dándole ternura a nuestra familia, poco a poco vamos a ir haciendo el cambio. Claro, créanme que ya están haciendo ese cambio de cierta manera. Esa parte de ese sueño ya se está empezando a hacer con lo que ustedes hacen. Sé que aparte de estar celebrando estos 20 años, tienen una actividad de los 20 años, que es participar con un boleto de 20 quetzales. Así es. Hábleme un poquito de esto para invitar a todos los que nos están escuchando a participar y poder ganar bonitos premios y de paso poderlos ayudar en toda la labor que ustedes realizan. Muchas gracias. Pues desde Fundal hemos querido hacer una celebración a lo grande y esa celebración implica y lleva el logo precisamente de 20 años de compartir nuestra alegría con muchas personas que a lo largo de todos estos 20 años nos han apoyado de diferente manera. Y invitar a la comunidad guatemalteca, a todos, a que nos apoyen en estos sueños que tenemos para estos chicos a través de la adquisición de un boleto de la rifa. Hay los números ganadores pues van a tener la oportunidad. Hay una camioneta, hay una moto, hay una otra moto más pequeña para mujer. Ahora todo el mundo usa ese transporte porque es bastante cómodo en cuanto a la adquisición y por la necesidad de trasladarnos. Y los números los tenemos en Fundal. El teléfono de Fundal es 1597 y ahí pueden adquirir los números de esa rifa y a través de un donativo de 20 quetzales. Igualmente tenemos nuestra página y en esa página pueden darse cuenta de los diferentes eventos que llevamos a cabo constantemente, porque necesitamos precisamente el apoyo de todos. La página es www.fundal.org.gt, fundal.org.gt. Nuestro teléfono es 1597 o 2491-7878. Y ahí estamos para servirles, sobre todo a las mamás que requieren una orientación, una ayuda en cuanto a saber a dónde dirigirse para algún tipo de discapacidad que pueda presentar alguno de los miembros de su familia. Pero lo más importante es saber que podemos orientarlos y que podemos, si son niños que pueden estar en los servicios educativos que brindamos o los servicios o los otros servicios para garantizarles una mejor vida, pues los esperamos. Claro que sí. Así que bueno, hay muchísimas maneras de ayudar. También pueden ser voluntarios, se pueden acercar con ustedes y platicar. A veces uno dice, mire, yo puedo de esta manera, pero no de otra. Todas las formas de ayuda son bienvenidas. Tenemos el gran así que apoyo platiquen. Únanse, denle like a su página en Facebook, también ahí los etiquetamos y compartimos la información para que de una u otra manera nos hagamos parte también de este cambio más humano que es lo que busca Fundal. Helen, yo le agradezco enormemente que nos haya visitado esta tarde. Para mí, un honor poder platicar con usted. Igualmente para mí, muchísimas gracias por esta gran oportunidad.
fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.